Probablemente se preguntarán, ¿qué hago yo aquí contándoles la historia de la Navidad? Después de todo, viví 2000 años antes de que naciera Jesús. Quizá muchos de ustedes piensen que no tengo nada que ver con la Navidad, pero se equivocan. Soy Omar Jaramillo y quiero darte la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Continuamos con nuestra serie Historias de Navidad, en la que observamos el nacimiento de Jesús a través de los ojos de diferentes personajes bíblicos. Esta vez lo haremos a través de los ojos de Abraham. Y puede parecer un poco confuso. Muchos de ustedes pueden pensar, ¿por qué habría de aparecer Abraham aquí en esta historia? ¿Acaso no vivió él 2000 años antes de Cristo? Bueno, desde luego Abraham no estuvo en la época del nacimiento en el pesebre, pero aquí hay algo fascinante que dijo Jesús. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó esperando ver mi día y lo vio y se alegró. Así que de alguna forma Abraham recibió una revelación de la venida del Señor Jesús. Quizá Abraham no lo conoció por su nombre, pero tuvo conocimiento del Redentor y vio el día de Cristo. Así que Abraham tuvo cierta anticipación. Y esto es muy importante porque no es que el mundo se haya vuelto tan terriblemente malo que Dios tuvo que buscar la manera de poner las cosas en su sitio otra vez. Y por eso Jesús tuvo que venir al mundo. No, desde antes del principio de los tiempos, Dios ya sabía todo lo que el pecado haría y se propuso redimirnos. Su plan sigue en marcha. Siempre ha estado centrado en Cristo y por supuesto, siempre lo estará. Bueno, eso lo vemos en el libro de Mateo. Así que espero que abras tu Biblia y nos acompañes allí. Nos encontramos en el capítulo 1, en los 2 primeros versículos, y luego pasaremos a los versículos 17 al 25. Comencemos con la historia de Abraham. Dios me habló del nacimiento del Salvador, y puedes comprobarlo en el Evangelio de Juan. De hecho, Jesús habló de mí. Él dijo, Abraham, el padre de ustedes, se regocijó esperando ver mi día, y lo vio y se alegró. Y eso es verdad. Yo vi a Jesús 2000 años antes de que naciera. Yo vi su día mientras aún estaba aquí en la tierra. Y puedo decirles que la llegada de su día cambió mi vida, incluso 2000 años antes, y cambió también mi eternidad. Permítame contarles mi historia. Crecí en Ur de los Caldeos, una ciudad que estaba en Mesopotamia, en la zona que hoy se conoce como el sur de Irak. Crecí sin saber nada de Dios en realidad. De hecho, yo adoraba ídolos. Todos mis antepasados lo hacían. Cuando la gente no conoce al Dios vivo, al Dios verdadero, lo que hace es adorar otras cosas. Eso fue lo que yo hice durante toda mi vida. Disfrutaba de una vida bastante cómoda en la ciudad con mi familia extendida. Estaba mi padre Taré, mi sobrino Lot y por supuesto mi esposa Sara. Ella fue una mujer extraordinaria. ¿Por qué se casó conmigo? Nunca lo sabré, y ella dice que tampoco está segura del por qué lo hizo. Pero un día Dios irrumpió en mi vida. Todo lo que puedo decirles es que Él se me apareció tal como Dios se le apareció a Adán y a Eva en el jardín del Edén. Vi la gloria del Señor. Fue absolutamente abrumador para mí. Realmente no puedo describirlo, solo puedo decir que era como estar rodeado de una luz radiante y saber que estaba en presencia de alguien que no se parecía a nadie que hubiera conocido en el pasado o que pudiera conocer jamás en mi vida. Años más tarde, Isaías lo describió de esta manera: el pueblo que andaba en tinieblas ha visto una gran luz. Eso es lo que me ocurrió a mí, y lo mismo les ocurrió a los pastores. Lucas dice en su relato de la historia de la Navidad que se les aparecieron los ángeles del Señor, y te has fijado en que dice, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Vieron la gloria de Dios, y eso es justo lo que me ocurrió a mí. Yo pude ver su gloria. Y Dios me dijo, eso fue lo que me dijo, haré de ti una nación grande, y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás de bendición.
Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esto era más de lo que yo podía asimilar. En primer lugar, no entendía por qué Dios me bendeciría a mí. Ni siquiera lo conocía y desde luego nunca había hecho nada por él. No era ni siquiera un adorador suyo. ¿Por qué iba Dios a salir del cielo y bendecirme? Hay una palabra para eso: gracia, la misericordia de Dios. Dios me escogió y me bendijo. Su amor se derramó sobre mí por la única razón de que Dios es lleno de misericordia y es compasivo. Él tuvo misericordia y se compadeció de mí, y eso significa que Él tiene misericordia y compasión de ti también. Pero hubo algo más en lo que dijo que realmente me asombró. Él dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cómo podría ser eso? ¿Cómo podría una vida en este mundo traer bendición a toda la gente del planeta? No podía entenderlo. Más tarde Dios volvió a hablarme y me dejó claro que esta bendición iba a llegar a través de un hijo, a través de un niño. Y eso me pareció una absoluta locura, porque Sara y yo no teníamos familia. Llevábamos años intentando formar una familia, pero no había pasado absolutamente nada. Seguíamos sin hijos. Así que cuando Dios habló de que tendríamos un hijo, me reí y dije: ¿acaso un hombre puede tener un hijo con 100 años de edad y su mujer con 90? Déjame contarte algo de mi experiencia. Nunca te rías de las promesas de Dios, porque lo que Dios dijo fue exactamente lo que ocurrió. Cuando finalmente nació el niño, Sara y yo estábamos llenos de alegría. Le llamamos Isaac, que significa Él ríe, lo que nos pareció un nombre apropiado para un bebé nacido de una pareja de ancianos. Sin embargo, pronto se hizo evidente que Isaac no iba a cambiar el mundo. Es decir, la mayoría de la gente no puede nombrar ni una sola cosa que Isaac haya logrado en su vida. Así que con el tiempo empezamos a pensar que tal vez la bendición de Dios para el mundo llegaría quizás a través de los nietos. Sé que muchos de ustedes adoran a sus nietos y querrían haber conocido a los míos. Estos dos muchachos eran unos pillos. El mayor era un chico salvaje. No quisieras meterte con su mal temperamento. Y el más joven, que se llamaba Jacob, era tan escurridizo como un águila. Ese chico podía mentirte a la cara sin ni siquiera parpadear. De hecho, decía tantas mentiras que era muy difícil saber cuando decía la verdad. Le dije a Sara: ¿de dónde saca eso? Y ella me lanzó una de sus miradas fulminantes. En fin, no tardé mucho en darme cuenta de que ninguno de los dos iba a traer bendiciones al mundo. Y entonces morí. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en un mensaje titulado La historia de Abraham, la cual forma parte de una serie más amplia llamada Historias de Navidad, en la que estamos echando un vistazo a la historia de la Navidad a través de la perspectiva de diferentes personajes bíblicos. Si te has perdido alguno de los programas de nuestra serie, puedes escucharlo en línea, descargar un archivo MP3 de manera gratuita o suscribirte al podcast al visitar nuestro sitio web abrelabiblia.org. Volvamos al mensaje. Esta es la historia de Abraham. Mateo retoma esta historia al principio del Nuevo Testamento. Allí dice que hubo 14 generaciones desde mí hasta la época del rey David. Ese sí fue un hijo del que estaba realmente orgulloso. Bueno, por lo menos la mayor parte del tiempo. Luego vinieron otras 14 generaciones desde David hasta el exilio. ¡Qué asunto tan miserable fue ese! Y luego otras 14 generaciones más desde la época del exilio hasta la venida del Cristo, el descendiente que Dios me había prometido. Ahora bien, esto es lo que deben entender acerca de él. Él era diferente a cualquiera de mis otros descendientes. Si miran bien la lista que aparece en el primer capítulo de Mateo,
Hay un montón de sinvergüenzas en esa lista, se los aseguro. Pero él era diferente. Le dije a Sara, todos ellos vinieron de nosotros, pero él vino a nosotros. Y gracias a Dios no tenía mi vieja naturaleza, como todos los demás, porque nació de una virgen. Las 42 generaciones que vinieron después de mí te dieron una clara muestra de que ninguno que viniera de mi descendencia podría realmente cumplir la promesa de Dios. Noté que el Hijo de Dios no vino de nosotros, sino que vino a nosotros, y el milagro de la gracia fue que nació dentro de mi linaje. Ahora bien, no sé si te has dado cuenta de esto, pero cuando Él vino, uno de los mayores conflictos de su vida giró en torno a mí. De hecho, quienes se oponían a Jesús utilizaron mi nombre para intentar desacreditarlo. ¿Imaginas lo que eso significó para mí? Juan registra esta historia en el capítulo 8 de su Evangelio y puedes leerla allí si quieres. Todo comenzó cuando Jesús dijo algo absolutamente asombroso. Yo soy la luz del mundo. El que me siga no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pues bien, los fariseos que lo escuchaban no les agradó esto en lo absoluto, así que empezaron a desafiarlo. ¿Con qué derecho habla este así? ¿Quién le autoriza para decir estas cosas? Luego Jesús comenzó a hablarles de su Padre y dijo, y aquel que me envió está conmigo. Pero ellos no entendieron lo que decía acerca de su Padre. Entonces le añadió, cuando levanten al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy. Ese título, el Hijo del Hombre, era el que Jesús prefería usar para referirse a sí mismo. Pues bien, mientras Jesús les hablaba, algunos empezaron a creer en Él, y les dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Solo bastó que dijera la palabra libres para que se pusieran en marcha. Me parece que incluso en tu país basta mencionar la palabra libertad para provocar múltiples reacciones. A ellos les molestó mucho que Jesús insinuara que de alguna manera no eran libres. Entonces respondieron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú serán libres? Cuando escuché aquello casi me caigo al suelo. ¿Olvidaron acaso los 400 años de esclavitud en Egipto? ¿Y los 70 años de exilio en Babilonia? ¿Qué de esos? ¿Y qué creían que estaba ocurriendo con el ejército romano acampando justo afuera del templo donde estaban hablando? Y decían que nunca habían sido esclavos de nadie. Y por supuesto, Jesús hablaba de un tipo de esclavitud mucho más profunda. Y les dijo con toda claridad, en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. A lo largo de las 42 generaciones que vinieron después de mí, no hubo una sola que estuviera libre de pecado, hasta que Él vino. Y añadió, así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. La multitud se enfureció al oír esto y empezó a usar mi nombre de nuevo. Abraham es nuestro padre, como si eso pudiera liberarlos del pecado. ¿No es curioso cómo la gente se altera por cuestiones de raza u origen? Como si la familia o el país en el que naces pudiera definir tu relación con Dios. Quise gritarles, no digan que Abraham es nuestro padre. Abraham mismo necesitó un Salvador y ustedes también lo necesitan. Pero por supuesto no podían escucharme. Entonces Jesús dijo algo que realmente los puso al borde del abismo. En verdad les digo que si alguien guarda mi palabra, nunca verá la muerte. Yo sonreí cuando lo escuché decir eso porque soy la prueba viviente de ello. Aquí estaba yo, alguien que había vivido siglos antes y había muerto, junto con todos los que estaban conmigo regocijándose en el Señor. Pero la multitud se enloqueció y empezaron a gritar, ahora sabemos que tienes un demonio, poseído por un demonio. Y ellos dijeron, Abraham murió
¿Y tú dices que si alguien guarda tu palabra nunca verá la muerte? ¿Acaso te consideras más grande que nuestro padre Abraham? No podía creer lo que estaba oyendo. Quería gritar, claro que es más grande que yo, pero ellos no podían escucharme. Entonces Jesús declaró, Abraham, el padre de ustedes, se regocijó esperando ver mi día, y lo vio y se alegró. Y entonces dijo, en verdad les digo, que antes que Abraham naciera, yo soy. El Hijo de Dios, cuya gloria se me apareció, estaba ahora en carne y hueso frente a ellos. ¿Y saben lo que hicieron? Tomaron piedras para matarlo. Pero aún no había llegado la hora de Jesús, así que él se escabulló de aquella multitud. Pero les digo que cuando llegó finalmente su hora, su muerte fue mucho peor que cualquier apedreamiento. No puedo decirles lo que fue para mí observar el sufrimiento de aquel que había sido prometido y cuya gloria se apareció a mí. Jesús fue arrestado, condenado, azotado, clavado y crucificado. Les diré que mi mente se remontó a una historia que quizás ustedes hayan escuchado de mí, cuando Dios me pidió que llevara a mi propio hijo Isaac para ser sacrificado. No puedo contarles las agonías por las que pasé, pero cuando llegó el momento, Dios intervino y me dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas daño. Luego miré hacia arriba y vi un carnero atrapado en un arbusto. Dios había provisto un sacrificio para salvar la vida de mi hijo y la mía también. Así que llamé a ese lugar, el Señor proveerá. Y esto es lo asombroso. Ahora veía a aquel que me llamó desde el cielo y salvó la vida de mi hijo y la mía propia, colgando de una cruz, convirtiéndose en el sacrificio que Dios proveyó en mi lugar. Dios le perdonó la vida a mi hijo, pero no perdonó la vida de su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. A menudo piensas en lo que le costó al Hijo de Dios entregarse por ti, pero en cambio, yo pienso a menudo en lo que le costó a Dios Padre dar la vida de su propio Hijo por ti y por mí. Y cuando Jesús murió, hubo un gran silencio en el cielo. Pero ese no era el final de la historia. Jesús dijo, nadie me quita la vida, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Y al tercer día salió de la tumba, triunfante sobre la muerte. No es de extrañar que él dijera, si alguno guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios porque nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mira, Jesús no vino a unirse a su pueblo en nuestros pecados, como todas las 42 generaciones que vinieron después de mí, y que las tantas que han venido después de él. No, él vino a salvar a su pueblo de nuestros pecados, de la muerte y del infierno. Él vino a darnos vida para estar en su presencia para siempre. Esa es la promesa del Evangelio. Y sabes, Jesús dijo algo más acerca de mí que es muy importante. Él dijo, muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿No es maravilloso? Muchos del occidente, y ustedes están muy al occidente del lugar donde yo vivía. Eso significa que muchos de ustedes estarán en el banquete conmigo y con Isaac y con Jacob en el reino de los cielos, y espero verlos allí. Y luego Jesús dijo algo más sobre mí a aquellos que lo rechazaban. Les dijo que ellos verían a Isaac, a Jacob, y que me verían a mí festejando en el reino de los cielos, mientras que ellos serían echados fuera. Espero que eso no le suceda a ninguno de ustedes. Déjame decirte algo en estos últimos momentos. ¿Cómo puedes estar seguro de que estarás conmigo en esa gran fiesta que inaugura el gozo eterno de la vida que ha sido prometida a través de Cristo? Quiero que entiendas esto claramente. Yo viví 2000 años antes que Él. Ustedes, en cambio, viven 2000 años después de Él. Pero todos hemos sido salvados exactamente de la misma manera.
Pablo describe cómo fue que sucedió esto en mi vida y es exactamente lo mismo que sucede en la de ustedes. Esto es lo que él dice. Puedes revisarlo en Romanos capítulo 4. Y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y eso es lo que significa. La fe es el medio por el cual la muerte de Cristo se convierte en tu justicia. Por la fe, lo que Jesucristo logró en la cruz me es otorgado a mí y te es otorgado a ti. Y es por la fe que todo lo que Jesucristo logró en la cruz te es otorgado a ti y a mí, para que podamos ser llevados a una relación con Dios. Y pese a que yo era un pecador, fue por la fe que se me otorgó todo lo que Cristo hizo en la cruz, para que en él yo fuera tenido por justo delante de Dios. Eso fue lo que Dios hizo por mí. Eso fue lo que Dios hizo por Isaac y también por Jacob. Y eso mismo es lo que Dios hará a favor de todos los que crean en su Hijo Jesucristo. Confía en Jesús mirando hacia Él. Ahora tú debes mirar hacia atrás para confiar en el mismo Jesús, en aquel que vino por ti, que murió por ti y que resucitó por ti. Cree en el Señor Jesucristo y su justicia también será tuya. Mi Salvador será tuyo y juntos por toda la eternidad compartiremos la bendición de Dios en su presencia. Qué manera tan poderosa de terminar nuestro tiempo juntos, pensando en compartir con los creyentes del pasado, del presente y del futuro toda la eternidad con Jesús. Estás escuchando el mensaje titulado La historia de Abraham, el cual forma parte de una serie más amplia llamada Historias de Navidad. Si alguna vez te pierdes un programa, puedes visitar nuestro sitio web y escucharlo en línea en abrelabiblia.org. Como solemos hacer, hoy queremos recomendarles un nuevo recurso en abrelabiblia.org. Se trata de un libro corto basado en esta serie de enseñanza, Historias de Navidad, que está pensado para leer en familia, con amigos o con hermanos de tu iglesia. Colin, ¿podrías hablarnos más acerca de este recurso? Claro, Historias de la Navidad presenta relatos en primera persona de la historia de la Navidad desde el punto de vista de los distintos personajes bíblicos que habrían estado allí, como José, el ángel Gabriel e incluso el rey Herodes. He disfrutado mucho contando la historia de la Navidad desde la perspectiva de los distintos personajes que participaron en ella. La única excepción, debo decir, fue Herodes. No puedo decir que lo haya disfrutado porque obviamente Herodes estuvo en el lado equivocado de la historia de la Navidad. Él se opuso rotundamente a la venida del Señor Jesús al mundo. Pero mientras se relata la historia desde la perspectiva de María o de José o de Simeón, podemos tener la visión de aquellos que están en el cielo contemplando la maravillosa noticia del nacimiento de Jesús en el mundo. Puedes descargar gratuitamente el libro Historias de Navidad visitando abrelabiblia.org/libros o haciendo clic en el botón Libros del menú. Gracias por escucharnos hoy y espero que nos acompañes la próxima vez. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú. Soy su presentador Omar Jaramillo y en el próximo Abre la Biblia descubriremos cómo el fracaso de un hombre lo llevó a la muerte, pero la victoria de otro hombre lleva a muchos a la vida.